Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp Buena Costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. 8 de la mañana con 20 minutos. Académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, doctor en Desarrollo Local y Territorio de la Universidad Jaume I de España, magíster en Ciencias Militares, mención en Planificación y Gestión Estratégica, Academia de Guerra del Ejército. Le vamos a pedir a Jorge Sanz que no estudie más, porque si sigue estudiando y ganando grados académicos no vamos a alcanzar a entrevistarlo. Con suculento currículum, don Jorge. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. María José Álvaro, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Y muy feliz año. Muchas gracias. Además, nos habíamos saludado, sí. Jorge Sanz, muchas gracias. Queremos analizar toda la contingencia internacional porque lamentablemente en Latinoamérica no lo estamos pasando bien a propósito de lo que está pasando en Perú, una crisis política importante que ya ha tomado mucho más terreno que antes. Hay manifestaciones violentas, han muerto personas, 17 personas murieron, otras 68 resultaron heridas este lunes nomás en una de las peores jornadas de protesta que está viviendo el Perú. Empecemos con ese tema porque después al final queremos hablar también de la crisis política en Brasil. Sí, Perú está bastante grave lo que está sucediendo, pero... ¿Qué es lo que está pidiendo la gente, Jorge? Lo que está pidiendo la gente es que se vaya el gobierno, que se vaya Dina Boluarte, que se cierre el Congreso y que empecemos de nuevo. Entonces, la verdad es que eso es verdaderamente imposible porque los estados van avanzando. Lo que está sucediendo, y en Latinoamérica nos está pasando, es que lo tenemos que haber conversado. Se está votando por el que me permite que el otro no salga. No estoy votando por el mejor candidato, sino que estoy votando por aquel que no me representa, pero lo prefiero al otro. Claro. Entonces, no estoy votando, no estoy llevando adelante el concepto democrático en los términos que lo reconocemos, aun cuando la democracia no es necesariamente ir a votar, sino que es un sistema de gobierno, es una organización estatal, y como dice Karl Popper, es el único sistema donde el cambio de gobierno se hace sin derramamiento de sangre. Y hoy día lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Perú, lo vimos en Bolivia. Hay muchos elementos que nos están llevando a determinar o a establecer o a pensar que la democracia es lo que tenemos un problema serio. Hoy día salía en el Mercurio un académico americano en que dice que las democracias latinoamericanas son muy jóvenes. Claro, son muy jóvenes, tienen 200 años. Y si lo tomamos después de los gobiernos militares, tienen muchos menos años, por lo tanto nos estamos tratando de reorganizar. Y esa organización ha sido tremendamente difícil. Difícil, ¿por qué? Porque nosotros estamos viviendo la Guerra Fría. La Guerra Fría se terminó en el mundo, pero nosotros la tenemos aquí inserta en América Latina. ¿Cómo así hoy? Todavía tenemos nuestro subcontinente un tanto dividido entre blanco y negro, rojo y azul, da lo mismo el nombre. Pero lo tenemos dividido geográficamente y lo tenemos súper dividido políticamente. Entonces, hay un concepto que la democracia necesita, que es la no intervención. Y en esa no intervención no nos estamos respetando. Por lo tanto, todos estos elementos que están pasando no son particularmente de un Estado, no son particularmente de Perú, ni particularmente de Brasil en este caso, sino que son de todos, y estamos todos interviniendo en todos. Entonces, Perú hoy día tiene un problema serio. Hoy día están acusando a Dina Boluarte de genocidio. Entonces, el genocidio es, por definición, aquello que va a buscar la eliminación de un grupo étnico o un grupo político por causas étnicas o causas políticas. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza que Dina Boluarte efectivamente vaya a matar a su pueblo por el hecho de ser peruanos o por el hecho de estar en contra de su gobierno. Entonces, hay elementos que van tensando estas situaciones y se van agravando cada vez más. Perú hoy día tiene 29, 30 puntos que están en control de la sociedad civil. Y este enfrentamiento de la sociedad civil con la sociedad política empieza a generar niveles de violencia donde ya van más de 22 muertos. ¿Y el ejército y las Fuerzas Armadas de qué lado están, Jorge Sanz? Deberían estar al lado del Estado. Y ahí hay un problema súper serio, porque en algunos instantes se empieza a hablar de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. No, la subordinación de las Fuerzas Armadas a la Constitución. Entonces, ahí hay elementos que empiezan a jugar a favor y en contra de esto. En Brasil,
que todo el mundo decía que las Fuerzas Armadas estaban con Bolsonaro. Bueno, las Fuerzas Armadas son las que ordenaron el asunto bastante rápido. En Perú también son las que sostuvieron el sistema político. Perú, después del intento de golpe de Estado de Castillo, Perú se defendió solo, la institucionalidad peruana se defendió sola, accionó la policía, accionaron las Fuerzas Armadas, accionaron las instituciones y se defendió sola. Lo que viene después es la natural protesta de una sociedad civil que está empoderada y que lleva a ser presidente en 6 años. Entonces, hay elementos que efectivamente nos permiten pensar que esta democracia tan joven en América Latina se está tratando de acomodar y se está tratando de acomodar por algunas vías violentas que no le convienen ni le sirven a nadie. Jorge San, las imágenes que vimos en Brasil hace algunos días fueron bien impactantes, porque fueron unas masas de personas que ocuparon literalmente la sede de los 3 poderes del Estado en Brasilia. ¿Estuvo en algún minuto en riesgo la estabilidad democrática de Brasil? Afortunadamente, es probablemente que sí. La respuesta debiera ser sí. Esta acción de miles de personas sobre las instituciones democráticas efectivamente pone en riesgo la situación democrática de Brasil. Sin embargo, la reacción que tuvo la institucionalidad de Brasil, el presidente Lula, tomó una decisión súper dura, y que es intervenir Brasilia. El peso del Estado federal interviene Brasilia con la policía estatal, con las Fuerzas Armadas, y lo controla muy rápido. Por lo tanto, esa acción, independiente de los costos que pudo haber tenido, es la que controla y sostiene el sistema democrático en Brasil. Y sostiene lo que el pueblo exigió. Les gusta a uno, les gusta o no les gusta a los otros, da lo mismo. Pero la institucionalidad es la que tiene que empezar a primar. Y en los estados, la verdad es que en los estados latinoamericanos, incluido Estados Unidos, porque también Estados Unidos tuvo su modelito con Trump y el asalto al Capitolio. Sí, claro. Entonces, todos estos estados están viviendo una situación que tiene que ver con estas debilidades y estos espacios. La democracia es un sistema que va creciendo permanentemente, no está nunca completo. La democracia tiene 2 elementos que son las realidades y son las ilusiones, por lo tanto nunca está, siempre tiene que ir creciendo, siempre se tiene que ir perfeccionando. Sí. Por lo tanto hay elementos que nos llevan a pensar que la democracia siempre está en evolución y pasan estas cosas. Ahora, lo que nos están pasando demasiado seguidos. Yo tengo, y perdónenme, y con esto termino la idea, yo tengo una percepción de que cuando entró Odebrecht en los sistemas latinoamericanos, cuando entró la corrupción en ese nivel en los sistemas latinoamericanos, la democracia latinoamericana empezó a debilitarse. Y hoy día está tratando de, como se movieron los límites, está tratando de reorganizarse y de reinstalarse. Ese Odebrecht fue en el gobierno anterior de Lula, ¿verdad? Ahí sí, claro, en el gobierno anterior de Lula. Porque estuvo preso y todo eso, efectivamente. Exacto. Sí. Y Dilma Rousseff también cayó con él. Exacto, sí. ¿Y Chile estuvo exento de Odebrecht? No. A ver, desde la perspectiva de la justicia y desde la perspectiva de las investigaciones, nosotros no tuvimos Odebrecht. No tuvimos Odebrecht. Así, sí Argentina, sí Perú, sí Brasil. Todo el resto lo tuvo, nosotros no lo tuvimos. Sí. Jorge, tú hablaste de este diagnóstico de votar por el menos malo y no por alguien que te convence realmente, y evidentemente va conformando una masa de desafección, de descontento y de no participación quizás activamente en la democracia, al menos en las formas institucionalizadas. Pero también hay otra parte importante de la población que se ha radicalizado por sus líderes políticos. Lo estamos viendo con los bolsonaristas, también en Perú. Yo me imagino que están pidiendo la liberación de Castillo, que se encuentra preso en estos momentos. Entonces, ¿cómo estamos viviendo también este punto de la polarización, radicalización? Muchos lo vinculan con los medios de comunicación. Acá en Chile estamos intentando de frenar, y muchos parlamentarios han citado a Brasil en las sesiones parlamentarias que se están llevando a cabo por el acuerdo constituyente, donde la UDI, un partido político que participó en una dictadura militar, donde podría estar fervientemente defendiendo la constitución de Pinochet, y está ahora apostando por cambiarla junto con el Partido Comunista. Entonces finalmente hay un acuerdo político transversal, y cuando se producen cosas confrontacionales en el Congreso, están diciendo, oye, no queremos ser como Brasil. Además, el presidente Gabriel Boric junto con Petro en esta reunión acá
en bilateral en Chile, también han hecho un llamado por la paz en Latinoamérica. ¿Crees que esto podría surtir efecto para poder detener un poco las crisis que se están llevando a cabo en distintos puntos del continente? Yo creo que sí, la fractura está en todos los países latinoamericanos. Brasil está con Bolsonaro, Lula, en Colombia también Petro fracturó la sociedad y ya va bajando en su cuota. Chile, ¿para qué decir las fracturas también, que tenemos? Claro. Argentina, todos. Y esa fractura va generando un descrédito en el sistema político. Por lo tanto, al producirse esos vacíos de poder legítimo, empiezan a aparecer algunos líderes que se han denominado populistas de un lado y de otro, y que van capturando las ilusiones de las personas. Todas las personas en Latinoamérica tienen, mayor o menor medida, muchas necesidades, y esas necesidades que no se han visto satisfechas por un sistema democrático, empiezan a encontrar apoyo y empiezan a encontrar esa ilusión de solucionarla en líderes que le ofrecen una cosa y otra. Por lo tanto, la fractura de las sociedades democráticas va generando también otros elementos. Ahora, si lo ponemos en términos electorales, los candidatos que se están presentando juntan coaliciones desde una izquierda muy radical hasta una derecha que les sirva, y al otro lado lo mismo, desde una derecha radical hasta una izquierda que les sirva, y van ocupando los espacios políticos. Claro. Por lo tanto, el que gana tiene una amplia gama de ideales políticos o de necesidades políticas, y estos grupos chiquititos se le empiezan a pasar la cuenta. Claro. Y el primero, y todos quieren ser los primeros en solucionar, en satisfacer sus propias necesidades. Por lo tanto, esos gobiernos que lleguen con esa cantidad, con esa coalición tan extensa a gobernar, se empiezan a ver debilitados muy rápidamente, porque si a mí no me solucionan el problema al tiro, me pongo en contra. Uh-huh. Entonces los candidatos que ganan con más del 50% empiezan a bajar en su popularidad muy rápidamente, porque no tienen los elementos, porque no tienen las capacidades, porque no tienen los recursos para solucionar inmediatamente todos los problemas que ofreció solucionar. Entonces las democracias en Latinoamérica, se nos empiezan a perder, porque vamos más allá de los límites que realmente somos capaces de hacer, y empezamos a ofrecer soluciones que no las podemos hacer. ¿Por qué? Porque necesito capturar el voto para alcanzar el poder, y de repente nos damos cuenta que estamos alcanzando el poder por el poder. Entonces hay elementos en esta democracia latinoamericana que los tenemos que sentarnos alguna vez, no sé cómo, y esto ya es pura teoría, sentarnos a conversar efectivamente cuáles son las cosas que somos capaces de hacer y cuáles son las cosas que no somos capaces de hacer. ¿Por qué? Porque los países se nos empiezan a caer. Entonces, se nos cae la salud por un lado, se nos cae la economía en el otro lado, se nos cae la política por otra parte, y empezamos a intervenir en el país del lado. Fíjate que Dina Boluarte, siendo quien es, siendo del partido que es, está elevando una orden de detención para Evo Morales si es que entra a su territorio. Claro. Y son de los mismos, son de la misma coalición. ¿Por qué? Porque hay una intervención de Evo Morales en el levantamiento de las protestas en Perú. Claro. Y son de la misma coalición. Dina Boluarte era la, comillas, cajera de Castillo. Era la que recibía los recursos económicos de Castillo. Acompañó a Castillo en su campaña. Fue su vicepresidenta. Y cuando Castillo cae en el tema de la corrupción, no nos olvidemos que fueron a allanar el Palacio de Gobierno. Claro. Cuando cae en el tema de la corrupción, Dina Boluarte se separa. Entonces, hay muchos elementos que están jugando en esta democracia, con distintas visiones de las personas, con distintas instituciones y con distintos sistemas políticos para llevar adelante la solución de los problemas. Entonces, claro, vemos Brasil por una parte, vemos Perú por otra, vemos Colombia por otra, vemos Argentina por otra, pero desde mi perspectiva creo que es un solo problema que nos está afectando a todos y lo estamos enfrentando con distintas herramientas para solucionarlo. La verdad es que no las tenemos. Oye, súper interesante diálogo, como complicado siempre. Panorama. Sí. Complicado panorama. Cualquier semejanza con la realidad chilena no es mera coincidencia. Muchas gracias, Jorge, por estar conversando con nosotros. Gracias, Jorge. Esta mañana, Eric Pinto te saluda a través del Instagram y dice muy interesantes sus comentarios. Gracias, Jorge, por estar acá. Muchas gracias, Eric. Encantado de estar con ustedes. Que estén muy bien. Igualmente. Nosotros, chau.